en las largas noches al volante por las solitarias carreteras mexicanas. Los camioneros no solo se enfrentan al cansancio y la soledad. Durante sus largas horas de conducción, algunos se han topado con experiencias que desafían la lógica y la realidad. Entre curvas peligrosas y tramos desiertos, hay quienes aseguran haber visto cosas que no pueden explicar. Sombras en el borde de la vista, figuras que aparecen en la oscuridad y todo tipo de sensaciones que le pondrían los pelos de punta a cualquiera. Y aunque pocos se atreven a hablar de ello, todavía existen personas valientes que se atreven a contar sus experiencias sin el temor de ser llamados locos. Así pues, esta noche les traigo una recopilación de historias que valientes suscriptores nos han enviado. Historias reales vividas en las carreteras de Michoacán, Zacatecas y Jalisco en México. Escuchémoslas. Hola, Williams. Te escribo porque me topé con tu canal y supe que este era el lugar indicado para compartir lo que me pasó hace un par de meses. No espero que todos me crean, pero sentí que debía sacar esto de mi pecho. Y tu canal es el único donde creo que se puede entender lo que viví. No me gusta mucho dar vueltas a las cosas, así que prefiero que lo cuentes tal y como te lo escribo. Pensé que no iba a llegar a casa. Conducía un camión lleno de mercancías por la carretera de Michoacán. Ya sabes, esas rutas solitarias. Como muchos otros traileros, pasaba la mayor parte de mis días y noches en esas carreteras, alejándome de mi familia y lidiando con el cansancio y el silencio de los trayectos. La soledad de la carretera nunca me había molestado antes. Al contrario, me ofrecía una extraña paz. Pero esa noche cambió todo. Llevaba varios años manejando y había aprendido a leer las señales de mi cuerpo cuando el cansancio empezaba a ganarme. Esa noche, sin embargo, algo estaba diferente. Era un cansancio distinto. Uno que no venía solo de estar horas tras el volante. Se sentía más profundo, como si algo estuviera agotando mi energía de una forma que no podía explicar. El reloj del tablero marcaba que faltaban unas 3 horas para llegar a mi destino, pero me sentía como si hubiera estado conduciendo una eternidad. Encendí un cigarro, como solía hacer para mantenerme alerta. Di una calada profunda, esperando que el tabaco me despejara. Y fue entonces cuando lo vi por primera vez. Apenas era una sombra en el borde de mi visión, moviéndose entre los árboles que bordeaban la carretera. En un principio pensé que era una ilusión causada por el cansancio. Miré de nuevo, pero no había nada. Aceleré un poco, tratando de sacudir la sensación extraña que me había invadido. El camión se deslizaba por la carretera, iluminando apenas unos metros frente a mí, mientras el resto del mundo quedaba en sombras. Todo estaba tranquilo, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Al contrario, se intensificaba con cada kilómetro que avanzaba. Traté de ignorarlo, diciéndome que solo eran los nervios del cansancio acumulado. Sin embargo, no pasaron más de unos minutos cuando lo vi de nuevo, esta vez más claramente. Allí, corriendo a la par de mi camión, una figura oscura se movía entre los árboles. Era rápido, más rápido de lo que cualquier animal normal debería ser. Lo que más me perturbó fue su tamaño. Desde el asiento del camión podía ver que aquella cosa era enorme, más grande que un lobo. Y aunque su forma era la de un animal, algo en su movimiento me resultaba antinatural, casi humano. Me ericé. Mi piel comenzó a sentir un frío que venía desde adentro, como si hubiera un vacío en el aire. Un silencio pesado que no pertenecía a la carretera. No es nada, no es nada. Me repetía en voz baja, casi como si decirlo en voz alta pudiera hacer que desapareciera. Pero esa cosa seguía allí, corriendo paralelo a mi camión, siempre manteniéndose justo fuera del alcance de mis luces. Aceleré de nuevo, casi instintivamente, pero la criatura no se quedó atrás. No importaba cuánto acelerara, esa cosa se mantenía a la par,
moviéndose entre los árboles como una sombra rápida y letal. El miedo se fue apoderando de mí de una manera que no puedo describir. Nunca antes había sentido algo igual. Miraba hacia los espejos retrovisores esperando verla perderse, pero seguía allí, corriendo, acechando. Intenté distraerme encendiendo la radio, pero solo captaba estática. Todo se sentía aislado, como si hubiera entrado en una especie de dimensión diferente, donde lo único que existía era yo, mi camión, la carretera y esa cosa. El terreno comenzó a cambiar. Las montañas de Michoacán son traicioneras, llenas de curvas cerradas que te hacen reducir la velocidad o arriesgarse a salir del camino. Fue justo en una de esas curvas que ocurrió. Al disminuir la velocidad, sentí una presencia mucho más cercana. No necesitaba mirar para saberlo, pero aún así lo hice. Giré la cabeza y allí estaba, justo a la altura del camión, corriendo por el campo despejado a unos metros de distancia. Lo vi más claramente que nunca. La criatura era enorme. Su pelaje negro como la noche brillaba a la luz de los faros, y sus ojos, malditos ojos, eran de orbes rojos que me miraban con una inteligencia perversa. El miedo me paralizó por un segundo que pareció una eternidad. Era como si esos ojos atravesaran todo lo que yo era, como si me juzgara, como si ya supiera mi destino. Sentí una presencia en el pecho. El cigarro se me cayó de los labios, y el camión dio un pequeño tambaleo al recuperar el control del volante. No podía dejar de mirar a esa cosa, pero sabía que tenía que concentrarme en la carretera. Mi mente gritaba que acelerara, que me alejara lo más rápido posible, pero mis manos estaban tensas en el volante, incapaces de responder. El animal, porque tenía que serlo, ¿no? Aceleró y se perdió nuevamente entre los árboles. Yo respiré aliviado, pensando que quizás me había dejado en paz. Pero unos minutos después, lo vi de nuevo, esta vez mucho más cerca. Ya no estaba en los árboles, no se escondía en las sombras del campo. Ahora, corría directamente junto al camión, a solo un par de metros de distancia, y podía escuchar el sonido de sus garras golpeando el suelo. El terror me invadió por completo. Mi respiración se aceleró, y sin pensarlo 2 veces, presioné el acelerador a fondo. El camión rugió, pero la criatura no se quedó atrás. Era como si jugara conmigo, manteniéndose justo fuera del alcance de las luces, burlándose de mi impotencia. ¿Qué chingados eres?, grité al vacío, esperando que al menos el sonido de mi propia voz me devolviera algo de cordura. Pero la criatura no se detuvo. Al contrario, pareció que con mi grito solo había avivado algo en ella. Comenzó a acercarse más, hasta que sentí que estaba a punto de saltar sobre el camión. Una curva más adelante, vi una luz en la distancia. Era tenue, pero suficiente para darme un poco de esperanza. Había una pequeña parada de camiones a unos kilómetros de allí. Lo recordaba bien, porque siempre solía detenerme ahí para descansar cuando pasaba por esa ruta. Si podía llegar hasta allí, tal vez podría perder a la criatura. Aceleré aún más rezando porque el motor del camión aguantara. A medida que me acercaba a la parada, la criatura comenzó a alejarse, como si supiera que me estaba acercando a la seguridad. O eso pensé. Justo cuando estaba a punto de llegar, sentí un golpe en la parte trasera del camión. El impacto fue tan fuerte que me hizo perder el control por un momento. Las ruedas patinaron y casi me estrellé contra el borde de la carretera. Frené bruscamente y el camión se detuvo en seco. El silencio que siguió fue aterrador. No escuchaba nada, ni siquiera mi propia respiración. Miré por los espejos retrovisores, pero no había nada. Bajé del camión temblando y caminé hacia la parte trasera para inspeccionar el daño. No había nada, ningún signo de impacto, ningún rastro de la criatura. Y entonces lo escuché.
Un gruñido bajo y amenazante proveniente del campo. Me quedé paralizado. Sabía que si me quedaba allí, no saldría vivo. Corrí de regreso al camión casi tropezando en el proceso. Me subí de un salto. Encendí el motor y aceleré hacia la parada. Llegué temblando y sudando frío. Cuando por fin bajé del camión, sentí que mis piernas apenas podían sostenerme. Un par de camioneros estaban en la parada, fumando y charlando. Me acerqué a ellos tratando de calmarme. ¿Todo bien, compa? Uno de ellos me preguntó al verme pálido. ¿Ustedes han visto algo en la carretera esta noche? Pregunté intentando sonar tranquilo, aunque mi voz temblaba. Los dos se miraron entre sí antes de responder. ¿A qué te refieres? ¿Algún animal? Asentí lentamente. Algo grande. Algo que corre al lado del camión. Uno de los camioneros soltó una carcajada, pero el otro, el más viejo, me miró con seriedad. ¿Por dónde vienes, morro? Por la sierra, pasando la curva de la muerte. El viejo asintió como si entendiera algo que los demás no. A más de uno le ha pasado algo similar en esa zona. Dicen que por esos rumbos hay cosas que no deberían existir. ¿Cosas como qué? El viejo me miró fijamente, y en su rostro vi algo más que una advertencia. Vi miedo. Lobos. Pero no cualquier tipo de lobo. Cosas que toman forma de lobo. Espíritus, demonios, lo que sea. No les gusta que los vean. Y si los ves, bueno, no suelen dejar testigos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si creerle o no, pero algo en su tono me dijo que hablaba en serio. No volví a preguntar nada más esa noche. Terminé mi café en silencio y me subí al camión, decidido a no volver a mirar hacia el campo. Pero incluso ahora, cada vez que cruzo esa carretera, no puedo evitar sentir esos ojos rojos observándome, justo fuera del alcance de las luces. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vayamos ahora con el siguiente relato. Saludos a todos los que escuchan este canal. Williams, sé que eres un experto en relatar historias como esta, y por eso confío en que sabrás transmitir el verdadero terror que viví aquella noche en una carretera en Zacatecas. No busco fama ni atención, solo necesito que mi historia sea escuchada. Te agradezco. Salí desde el norte, cargando mi camión con una mercancía que debía entregar en el sur. El trayecto era largo, pero ya estaba acostumbrado. No era la primera vez que hacía esa ruta. La carretera, como siempre, se extendía infinita frente a mí. Un asfalto que se perdía en el horizonte, rodeado de cerros desérticos y cielos abiertos que parecían no tener fin. Había pasado ya varias horas al volante, cuando decidí que era el momento de hacer una breve pausa. El cansancio comenzaba a invadirme. Los ojos me ardían por el esfuerzo de mantener la vista fija en la carretera, y las articulaciones se resentían del movimiento repetitivo. Sabía de un área de descanso que había quedado en desuso. Recordaba haberla visto en viajes anteriores. Un par de bandas oxidadas, baños clausurados, y una estructura de juegos infantiles que había sido tragada por el tiempo y el olvido. Era el lugar perfecto para detenerme y estirar las piernas, aunque no fuera la opción más agradable o segura. Al llegar al área de descanso, el lugar estaba tal y como lo recordaba, pero había algo distinto en el ambiente. A esa hora de la tarde, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. El viento era apenas una brisa, lo suficiente para mover el polvo, pero no lo suficientemente fuerte como para causar algún ruido significativo. Sin embargo, a lo lejos, noté algo que me hizo detener la mirada. Un columpio. No era el columpio oxidado y roto que había visto antes. No. Este se movía lentamente, de un lado a otro, como si alguien estuviera empujándolo. Y lo más inquietante, un niño estaba sentado en él. El aire se volvió más denso en ese momento. No podía detenerlo.
El área de descanso estaba completamente abandonada. ¿Qué hacía un niño ahí solo en medio de la nada? Me quedé quieto por unos segundos observando. El niño no se movía, solo estaba sentado en el columpio, dejándose balancear suavemente. Algo no estaba bien. El viento no soplaba con la fuerza suficiente para mover el columpio de esa manera. Y sin embargo, ahí estaba, meciéndose, como si el tiempo no importara. Decidí bajar del camión y acercarme. Quizás el niño estaba perdido, o tal vez alguien lo había dejado allí, aunque me costaba imaginar esa posibilidad. Mis botas resonaron en el pavimento roto y agrietado, mientras me dirigía hacia él. Cada paso me hacía sentir más incómodo, como si el aire alrededor de mí se volviera más espeso, más difícil de respirar. Al llegar a unos metros de distancia, pude verlo mejor. Era un niño pequeño. No debía tener más de 7 años, con ropa que parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a esa época. Llevaba una camisa blanca y unos pantalones cortos desgastados. Sus pies apenas tocaban el suelo. Y su mirada estaba fija en algún punto en el vacío, como si estuviera viendo algo que yo no podía. «Oye, ¿estás bien?», le pregunté con la voz algo más grave de lo habitual, pero no hubo respuesta. Me acerqué un poco más, manteniendo la distancia suficiente para no asustarlo. No quería parecer una amenaza, pero tampoco me sentía del todo cómodo con la situación. «¿Dónde están tus papás?», intenté de nuevo, pero nada. El niño seguía sin moverse, sin cambiar su expresión, con los ojos abiertos pero sin parpadear. El columpio seguía balanceándose a un ritmo suave y constante, como si el tiempo a su alrededor se moviera de forma diferente. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. A pesar de que el sol ya estaba casi en el horizonte y las sombras comenzaban a alargarse, el niño no proyectaba sombra. Lo supe de inmediato. Algo no estaba bien. Algo no era normal. Yo me congelé en el lugar. El instinto me gritaba que me alejara, pero mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Debía haber alguna explicación, ¿verdad? «¿Cómo te llamas?», pregunté intentando sonar calmado. Por fin el niño se movió, pero no como lo esperaba. No giró la cabeza, no me miró. Solo sus labios se movieron ligeramente, apenas lo suficiente para dejar salir una palabra. Fue un sonido casi imperceptible. «No puedes irte», dijo, en un susurro que el viento debería haber dispersado, pero que llegó claro a mis oídos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sin pensarlo 2 veces, retrocedí unos pasos. El niño seguía inmóvil con los ojos fijos en algún punto en el horizonte. El columpio, sin embargo, se detuvo de golpe, como si alguna fuerza invisible lo hubiera frenado en seco. No había viento, ni movimiento, ni sonido, salvo el latido acelerado de mi propio corazón. Sin esperar más, me di media vuelta y comencé a caminar de regreso hacia mi camión. El sonido de mis botas golpeando el pavimento se sentía más fuerte en mis oídos. No quería mirar atrás. Algo en mi interior me decía que no debía hacerlo, pero la curiosidad era más fuerte. Apenas llegué al camión, lancé una rápida mirada hacia el columpio. El niño ya no estaba. El columpio seguía inmóvil, como si nunca se hubiera movido. No había rastro de él, ni de ningún otro ser vivo. El área de descanso estaba vacía, tan desolada como siempre. Pero había algo distinto en el aire, una sensación de amenaza que no podía explicar. Subí al camión, encendí el motor y me alejé lo más rápido que pude. Conforme avanzaba por la carretera, traté de procesar lo que había visto. Quizás era el cansancio, quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Quería creerlo, pero algo en el fondo de mi ser me decía que lo que había experimentado era real.
demasiado real. Seguí recordando las palabras del niño, ese susurro tan claro en medio del silencio. No puedes irte. Durante los siguientes kilómetros no dejaba de mirar por los retrovisores, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada. Solo el vasto desierto de Zacatecas extendiéndose a ambos lados de la carretera. Pensé en detenerme más adelante y hablar con alguien, contar lo que había visto, pero sabía que nadie me creería. ¿Quién creería que un hombre adulto se había asustado por un niño en un columpio en un área de descanso abandonada? Finalmente, decidí que lo mejor era dejarlo atrás, seguir conduciendo hasta llegar a mi destino. Me dije a mí mismo que lo olvidaría, que era solo una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, al llegar a la próxima parada, lo primero que hice fue revisar el camión de arriba a abajo. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero la inquietud seguía ahí. Esa noche, cuando por fin me estacioné en un área de descanso mucho más concurrida, no pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía el columpio moviéndose y al niño sentado en él, con la mirada fija en el vacío. Y siempre, al final de esa imagen, escuchaba su voz. Los días pasaron y traté de seguir con mi vida, pero algo había cambiado dentro de mí. Cada vez que pasaba por esa carretera, evitaba mirar hacia el área de descanso. No quería volver a ver ese columpio. No quería comprobar si ese niño seguía allí. Pero lo que más me perturbaba era que en el fondo sabía que algo de mí se había quedado en ese lugar. Algo que no podría recuperar. A veces, cuando el silencio de la carretera es demasiado profundo, juro que puedo escuchar el crujido de un columpio oxidado moviéndose en la distancia, y me pregunto si alguna vez podré escapar de esa imagen, de esa voz, aunque suave. Sigue recordándome en mi mente que no puedo irme. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vamos ahora con el siguiente relato. Buenas noches a todos a los que están escuchando mi historia. Me animo a escribirte porque soy un fiel seguidor de tu canal, William, y las historias que narras siempre me han atrapado. Pero lo que viví recientemente es algo que todavía no me deja dormir. Después de darle muchas vueltas al asunto, pensé que compartirlo podría ayudarme a procesarlo. Espero que así sea. Aquel día me tocaba una ruta sencilla, desde el estado de Jalisco hasta Aguascalientes. Cargaba mercancía de valor, nada fuera de lo común. El clima era perfecto para manejar, fresco, ni muy cálido ni demasiado frío. El tráfico era mínimo, apenas unos coches aquí y allá, los que esperas ver en la carretera a esas horas de la noche. Todo iba bien hasta que tomé un tramo más solitario de la carretera. Era una vía angosta, apenas iluminada por la luz de los faros de mi camión. Los arbustos a ambos lados se movían con la brisa, y la luna apenas se asomaba entre las nubes. Fue ahí cuando la vi. Al principio pensé que era solo una mujer esperando a alguien. Estaba parada en el borde de la carretera, justo donde la luz de los faros apenas llegaba. Su postura era tensa, rígida. Llevaba un vestido largo y blanco, como aquellos que se usaban hace décadas, y su cabello oscuro y lacio caía en cascada hasta sus hombros. Todo en ella parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otro tiempo. Frené lentamente, pensando que tal vez necesitaba ayuda. Después de todo, no era común ver a alguien de pie en la carretera a esas horas en medio de la nada. «Señorita, ¿necesita ayuda?», pregunté desde la ventana del camión. No hubo respuesta. Pensé que tal vez no había escuchado, así que detuve el camión por completo y me bajé. El aire de la noche era helado. Mis botas hicieron eco en el asfalto mientras me acercaba con cautela. Lo primero que me llamó la atención fue lo inmóvil que estaba, como una estatua. No se movía, no respiraba. Solo estaba ahí, como si me esperara. «Oiga, ¿todo bien?»,
Repetí, ahora más cerca, pero aún no me respondía. Fue entonces cuando algo me hizo detenerme en seco. Una extraña sensación se apoderó de mí. Un presentimiento que heló mi sangre. No lo noté hasta que estuve a pocos pasos de ella. Lo que me había parecido una mujer normal desde la distancia comenzó a volverse cada vez más inquietante. Sus brazos estaban quietos, demasiado quietos, y su vestido parecía flotar ligeramente, como si no tocara el suelo. Finalmente reuní el valor y me acerqué un poco más, y lo que vi entonces me paralizó. No tenía rostro. Donde debería haber estado su nariz, ojos y boca, solo había una superficie lisa y pálida, como una muñeca a medio hacer, o peor, como si alguien hubiera borrado sus rasgos de un plumazo. Di un paso atrás, mi corazón golpeaba contra mi pecho. Aquello no era natural, no podía ser. Me tambaleé hacia atrás tropezando con mis propios pies. La mujer, o lo que fuera, no se movió. Solo me observaba, si es que se podía llamar observar, con ese rostro vacío. ¿Quién eres?, grité, más como un intento desesperado de convencerme de que aquello era una mala broma. No hubo respuesta, solo el silencio pasado de la noche y el viento que parecía haberse detenido. Mis manos temblaban, sentí el impulso de correr, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. No podía apartar la mirada de esa cosa. Entonces, con un movimiento casi imperceptible, la mujer alzó una mano señalando hacia la carretera. La señal fue clara. Quería que me fuera. No esperé a que ocurriera algo más. Me di la vuelta y corrí hacia el camión, tropezando con la puerta mientras trataba de abrirla. Subí de un salto y pisé el acelerador como si mi vida dependiera de ello. El motor rugió y el camión comenzó a moverse, alejándome de aquella cosa que me había dejado helado. Miré por el retrovisor. La figura seguía ahí, parada en el mismo lugar, inmóvil como una sombra, hasta que finalmente desapareció en la oscuridad. El resto del trayecto lo hice en silencio, sin música, sin el ruido de la radio, solo el sonido del motor y mi respiración agitada. Cada kilómetro que avanzaba, me parecía más irreal lo que había visto, como si mi mente intentara convencerme de que había sido una alucinación. Pero algo dentro de mí sabía que no lo era. No podría haber imaginado algo tan espantoso, tan fuera de lugar. Cuando finalmente llegué a una estación de servicio, detuve el camión y me bajé. Necesitaba aire, aunque fuera helado. Mientras llenaba el tanque, el empleado, un hombre ya mayor, se acercó para hacerme conversación. «Noche tranquila, ¿verdad?», dijo con una sonrisa, como si no pudiera percibir el temblor en mis manos. Más o menos, respondí todavía sacudido. «¿De dónde vienes, hijo?». Le conté lo de mi ruta y mencioné, casi sin pensar, que había visto algo raro en la carretera. No esperaba que me creyera, pero su reacción me dejó consternado. «¿Viste a alguien en la carretera, verdad?», preguntó. Ahora estaba más serio, como si supiera de lo que hablaba. «Una mujer», dije, pero no tenía rostro. El hombre me miró en silencio durante unos segundos antes de asentir levemente. «No eres el primero que la ve», dijo finalmente. «Esa carretera hay historias. Muchos dicen que han visto a una mujer esperando en la orilla. Algunos dicen que está buscando algo. Otros que es un mal presagio. Pero todos coinciden en lo mismo. No tiene rostro». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No quería saber más, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de entender lo que había visto. «¿Y quién es?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. El hombre suspiró y sacudió la cabeza. «Nadie lo sabe, hijo. Algunos dicen que es una joven que murió en un accidente hace muchos años.
Otros que es un espíritu atrapado en la carretera. Lo que sí te puedo decir es que quienes la ven no suelen tener un buen final. Eso fue suficiente para mí. No quería escuchar más. Pagué rápidamente por el combustible y me subí de nuevo al camión. La sensación de frío no desapareció hasta que llegué a mi destino. Pero incluso entonces, no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquella mujer sin rostro. Los días pasaron, y aunque traté de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, algo había cambiado dentro de mí. Cada vez que tomaba el volante, cada vez que recorría las largas carreteras de noche, no podía evitar mirar por el retrovisor, esperando ver nuevamente esa figura inmóvil al borde del camino. Una noche, meses después del incidente, mientras conducía por un tramo desolado en otra ruta, noté algo extraño en el parabrisas. Una mancha, apenas era perceptible, pero no había estado ahí antes. Me detuve en el arcén para limpiarla, pensando que era solo polvo o algún insecto. Pero cuando me acerqué, quedé petrificado. Era una huella. No una huella de mano como las que uno esperaría, sino una marca sin forma, lisa, como el rostro de aquella mujer. La froté con fuerza, pero no desapareció. Era como si estuviera grabada en el mismísimo cristal. Volví a subirme al camión con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sentía su presencia, aunque no la viera. Sabía que de alguna manera, esa cosa seguía ahí, acechándome. Desde entonces, no he vuelto a conducir por las noches. Me cambié de rutas, evito las carreteras desoladas y trato de mantenerme ocupado durante el día. Pero a veces, cuando el sol comienza a ponerse y la oscuridad se cierne sobre el horizonte, siento que esa figura sigue ahí, esperándome en algún rincón de la carretera, sin rostro, pero siempre observando. Algunos me han dicho que fue mi imaginación, que las largas horas de conducción me jugaron una mala pasada, pero yo sé lo que vi, y sé que ella sigue ahí, esperando al próximo incauto que se cruce en su camino. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado del relato. Bien, vayamos con el siguiente entonces. Saludos a todo el equipo del canal, especialmente a ti, Williams, que le das la voz a este precioso canal. Espero que este relato pueda formar parte de las historias que compartes en él. Mi nombre, prefiero no mencionarlo. Te confieso que me ha costado poner esto en palabras, pero siento que es necesario compartirlo. Era un martes. Lo recuerdo bien porque había estado hablando con mi esposa la noche anterior. Ella preocupada porque el trabajo de trailero no es precisamente el más seguro. Esa noche había prometido que llegaría a casa temprano el fin de semana, y ya estaba planeando cómo pasaría el siguiente tiempo con mi familia. En fin, la vida de un trailero es así, de promesas y kilómetros. Había salido de Fresnillo con una carga de materiales de construcción. Mi ruta me llevaría hasta San Luis Potosí, y de ahí seguiría más al sur. La carretera estaba desierta, como suele estar a estas horas de la madrugada. Solo el sonido constante del motor del camión me hacía compañía, y por un buen tramo, lo único que veía era el horizonte oscuro e iluminado por los faros. Sería cerca de las 3 de la madrugada cuando todo comenzó. Vi una pequeña figura a lo lejos, al costado de la carretera. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. El cansancio a veces te hacen ver cosas que no están ahí, pero a medida que me acercaba, lo vi claramente. Era un niño, caminando solo, descalzo y con los pies completamente cubiertos de barro. Inmediatamente reduje la velocidad. No podía dejarlo ahí solo en medio de la nada. ¿Qué hacía un niño de esa edad caminando en una carretera y a esas horas? Estaba completamente oscuro, y la idea de que algo le pasara me inquietó. Me detuve a su lado y bajé la ventanilla. «Oye, muchacho, ¿qué haces aquí solo?»,
Le pregunté. El niño me miró con unos ojos grandes y oscuros, pero no dijo nada. Solo se quedó ahí parado, con sus pies embarrados dejando pequeñas huellas en el pavimento. La tierra que llevaba en los pies era reciente, como si hubiera estado caminando en un charco de lodo fresco. Le insistí. No puedes estar aquí solo. Es bastante peligroso. ¿Quieres que te lleve a algún lugar? Siguió en silencio, pero tras un momento, sin decir palabra, caminó hasta la puerta del camión y subió. Me quedé perplejo, pero no lo iba a dejar ahí. Así que puse el camión en marcha nuevamente. Mientras conducía, intenté sacar la información. ¿Cómo te llamas, hijo?, le pregunté, mirando de reojo hacia el asiento del copiloto. Nada. El niño seguía en silencio, mirando hacia el frente como si no me hubiera escuchado. Sus ropas estaban sucias, al igual que sus pies, llenos de barro fresco. Algo no me cuadraba, pero no quería asustarlo. Tal vez se había perdido o estaba en shock. ¿De dónde vienes?, insistí. Puedo llevarte al lugar que quieras, no te preocupes. El niño giró levemente la cabeza hacia mí, pero no respondió. Solo me miró con esos ojos oscuros, inexpresivos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en su mirada no estaba bien. Era como si no hubiera vida en esos ojos. Sin embargo, seguí conduciendo, pensando que tal vez estaba asustado o en shock por alguna razón. El camino continuaba, y con cada kilómetro que avanzábamos, el silencio en la cabina del camión se volvía más incómodo. No había otros autos en la carretera, solo nosotros dos. Intenté prender la radio para romper la tensión, pero no había señal, solo estática. Apagué el cacharro y el silencio volvió a llenar el espacio. Cada vez me sentía más inquieto. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un pequeño tramo donde había una gasolinera cerrada y un par de casas a la distancia. Frené el camión, pensando que tal vez ahí podría encontrar a alguien que conociera al niño o que pudiera ayudarme a entender qué estaba pasando. Voy a preguntar aquí si alguien te conoce, ¿te parece?, le dije, pero para mi sorpresa, cuando volteé a ver el asiento del copiloto, estaba vacío. El niño no estaba. Me quedé completamente petrificado. Lo busqué con la mirada dentro de la cabina, pensando que tal vez se había movido al asiento trasero, o que se había bajado en algún momento sin que me diera cuenta. Pero no había rastro de él. Me bajé del camión y miré a los alrededores. El lugar estaba completamente desierto. No había señal de vida en kilómetros. Solo el sonido del viento rasgando el silencio de la madrugada. Pero lo que realmente me puso los pelos de punta fue lo que vi cuando regresé al camión. Las huellas pequeñas, embarradas, marcaban el suelo de la cabina. Seguían un rastro desde la puerta del copiloto hasta el asiento donde había estado el niño, y luego desaparecían. Sentí un nudo en el estómago. Las huellas simplemente se detenían. No había ni una más, ni una marca que indicara que había bajado del camión. Revisé cada rincón, cada espacio en la cabina, incluso debajo de los asientos. Nada, absolutamente nada. Miré hacia el lodo en la carretera, pensando que tal vez podría haber dejado algún rastro ahí también. Pero no había huellas en el pavimento fuera del camión, solo las huellas embarradas dentro. El niño, si es que alguna vez estuvo allí, se había esfumado sin dejar rastro. Regresé al camión sintiendo un frío extraño en la nuca. Estaba empezando a dudar de mi cordura. ¿Realmente había visto a ese niño? ¿O solo fue el producto del cansancio? Pero las huellas en el suelo del camión, no podían ser una alucinación. Estaban allí, marcadas con este barro fresco que parecía no secarse. Decidí continuar el viaje. Ya no podía quedarme en ese lugar. Algo me decía que debía alejarme de ahí lo antes posible. Mientras conducía, no podía dejar de mirar de reojo el asiento vacío del copiloto, esperando que en cualquier momento el niño volviera a aparecer, pero nunca lo hizo. Llegué a mi destino en San Luis Potosí al amanecer. Aún sentía el peso de lo que había pasado.
pero traté de enfocarme en mi trabajo. Descargué la mercancía y hablé con algunos de los otros traileros, esperando escuchar alguna historia similar. Algo, cualquier cosa que me ayudara a entender lo que había ocurrido. Pero nadie mencionó nada fuera de lo normal. Para ellos, había sido solo una noche más en la carretera. Antes de salir de la base de operaciones, decidí revisar el camión una vez más. Subí a la cabina y miré las huellas embarradas en el suelo. No se habían movido, no se habían secado. Eran tan frescas como la primera vez que las vi. El barro parecía no desaparecer. Ese fue el último viaje que hice por esa carretera. Desde entonces, trato de evitarla siempre que puedo. A veces cuando manejo de noche, no puedo evitar mirar de reojo hacia el asiento del copiloto, esperando ver a ese niño de nuevo, con sus pies cubiertos de barro fresco. Pero él nunca volvió a aparecer. Lo que más me inquieta hasta el día de hoy no es la desaparición del niño en sí, es el barro. Cada vez que limpio el camión, las huellas regresan. No importa cuántas veces lo lave o lo intente raspar. Cada mañana al revisar el suelo de la cabina, ahí están las huellas embarradas, siempre frescas, como si el niño nunca se hubiera ido. Hay cosas en la carretera que simplemente no tienen explicación. Yo sigo conduciendo porque es lo que sé hacer, pero desde esa noche en Zacatecas, siempre llevo conmigo la sensación de que no estoy solo en el camión. Y esas huellas, estas malditas huellas, son el recordatorio de que algunas historias en la carretera no terminan cuando el viaje acaba. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vayamos con el siguiente relato de esta noche. Saludos, te quería pedir un favor. Quisiera que narraras esta historia tal y como te la envío, en primera persona si es posible, porque así es como todo sucedió, así es como lo experimenté, y quizás en el fondo quiero que la voz de alguien más sea la que cuente lo que me sucedió. De alguna manera, siento que eso podría alejar lo que sea que aún me sigue. Así que aquí va, Williams. Esta es mi historia. No fue hasta que comencé a soñar con ella que las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó una noche común y corriente. Estaba en algún lugar de la carretera a Zacatecas. Llevaba horas manejando y el cansancio empezaba a pesar. Decidí detenerme en una estación de servicio que apenas recordaba haber visto antes, pero estaba lo suficientemente cansado como para no cuestionarlo. Era una de esas estaciones viejas, con una luz parpadeante en la entrada. El tipo de lugar donde no hay nadie a quien saludar más allá del dependiente que se esconde tras el mostrador, mirando una televisión a blanco y negro. Esa noche, después de comer algo y llenar el tanque, me recosté en la cabina del camión. El sueño no tardó en vencerme. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando hacia el parabrisas. No la reconocí, pero había algo en su presencia que me resultaba extrañamente familiar. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y su piel, pálida, bajo la luz tenue que entraba por la ventana, tenía un brillo irreal, como si no perteneciera a este mundo. Al principio no me miraba, solo observaba el camino frente a nosotros, como si esperara que yo arrancara. ¿Quién eres?, le pregunté, rompiendo el silencio. No respondió, pero su mirada se giró lentamente hacia mí, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Fue entonces cuando habló, pero su voz no salió de su boca. Fue un susurro, suave y distante. Un susurro que resonó en todo el camión. «Tienes que escuchar», susurró, y luego desapareció. Desperté de golpe, con el corazón latiéndome en los oídos. Miré hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío, como debía estarlo. Me dije a mí mismo que solo había sido un mal sueño, uno de esos que te dejan una sensación extraña en el estómago. Me sacudí el susto y volví a dormirme.
pensando que solo era el cansancio. Pero la noche siguiente volvió. Esta vez estaba más cerca de ella, y cuando me habló, su voz era más clara. «No estás solo», susurró, mientras me miraba con esos ojos oscuros e impenetrables. El sueño se sentía más real. Podía oler el aire húmedo dentro del camión, sentir la vibración leve del motor en relante, como si todo estuviera ocurriendo en ese mismo momento. Cuando desperté, la sensación de que alguien había estado allí conmigo no desapareció de inmediato. Encendí las luces del camión, revisé los espejos y hasta me bajé para caminar alrededor del vehículo, esperando encontrar algo, una señal, cualquier cosa que explicara lo que estaba sucediendo. Pero no había nada. Durante días soñé con ella. Su presencia se hizo constante, como si fuera ya parte de mi rutina en el camión. Siempre estaba sentada a mi lado, mirando al frente, esperando. No importa qué le dijera en el sueño, ella solo respondía con susurros. «Escucha, el camino habla». Al principio pensé que tal vez me estaba volviendo loco. El cansancio, las largas horas, todo eso podía estar jugando con mi mente. Pero luego, comencé a escucharla cuando estaba despierto. Una tarde mientras manejaba por la sierra de Zacatecas, el sonido del viento azotando las ventanas del camión se mezcló con algo más. Era su voz, un susurro apenas audible entre el rugido del motor. «No estás solo», decía. Aparté el volante con fuerza, sin atreverme a mirar hacia el asiento del copiloto, pero sabía que no había nadie allí. Traté de ignorarlo, de concentrarme en la carretera, pero su voz persistía, suave y constante. Apagué la radio, abrí las ventanas, todo para tratar de silenciarla, pero no funcionó. Ella seguía allí, en mi oído, como si se hubiera instalado en algún rincón oscuro de mi mente. No pasó mucho tiempo antes de que su presencia en mis sueños se volviera más demandante. Una noche, mientras soñaba con ella, me tomó del brazo. Su toque fue frío, pero tangible. Me estremecí y traté de apartarme, pero no podía moverme. «Debes escuchar», me dijo. Su voz ya no era un susurro. «Él viene por ti». ¿Quién?, pregunté, pero no obtuve respuesta. Me desperté jadeando y con el corazón a 1000 por hora. El camión estaba quieto, pero la sensación de que algo se acercaba era tan real que me hizo encender el motor y salir de allí de inmediato. Algo me decía que no debería quedarme. Arranqué y me incorporé en la carretera, aún temblando por la intensidad del sueño. Durante los siguientes días, mi vida se volvió una pesadilla. Ya no era solo en los sueños que escuchaba su voz. Podía estar manejando durante el día, en plena luz, y de repente allí estaba ella, susurrándome al oído. El sonido de su voz me erizaba la piel y me hacía sentir observado. Cada vez que tomaba un desvío, ella estaba allí, diciéndome que no estaba solo, que debía escuchar. Una tarde, al detenerme en una curva cerrada, su voz fue más clara que nunca. Me dijo que mirara el asiento del copiloto. Tragué saliva y, con el corazón acelerado, giré lentamente la cabeza. Estaba allí, sentada, como siempre, pero esta vez no desapareció cuando la miré. Estaba pálida, con los ojos hundidos, y sus labios se movían lentamente mientras repetía las mismas palabras una y otra vez. «Escucha, el camión habla». El miedo me recorrió como una descarga eléctrica. No sabía qué hacer. Sentía que si arrancaba el camión y seguía adelante, algo terrible me sucedería. Pero si me quedaba, ella no se iría.
Estaba atrapado. ¿Qué es lo que quieres?», grité. No respondió, pero su mirada se hizo más intensa. Podía ver algo en sus ojos, algo oscuro y siniestro. Y entonces lo entendí. No quería que siguiera conduciendo. Esa noche estacioné en una gasolinera abandonada en medio de la nada. Estaba demasiado asustado para seguir adelante, demasiado cansado para pensar con claridad. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no soñé con ella. Sin embargo, el alivio fue breve. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para continuar, vi algo en el espejo retrovisor. Una figura en la distancia, acercándose por la carretera polvorienta. Al principio pensé que era un viajero solitario, pero a medida que se acercaba, supe que no era una persona cualquiera. Era ella. Caminaba lentamente con la cabeza inclinada hacia un lado y susurrando algo que no podía entender. Sabía que si la dejaba alcanzarme, no habría vuelta atrás. Arranqué el camión con las manos temblorosas y pisé el acelerador, dejando atrás la gasolinera y la carretera polvorienta. Mientras aceleraba, su voz me siguió. Me siguió como el eco de un susurro eterno. «Escucha, el camino habla». Nunca he vuelto a esa carretera desde entonces. No sé qué quería, ni quién era, pero sé que no está sola. Y ahora, cada vez que me detengo en una curva o en una gasolinera abandonada, escucho su voz, suave y distante, recordándome que el camino nunca está realmente vacío.